Imagina estar atrapado tras los muros de una prisión de máxima seguridad y escapar sin que nadie lo espere. Esta es la historia de Pascal Payet y de la fuga que dejó a toda Francia sin palabras. Era la tarde del sábado 14 de julio de 2007. Mientras en toda Francia se celebraba el Día Nacional, la prisión de Grasse, en la Costa Azul, vivía una jornada aparentemente tranquila. Dentro de las celdas, los reclusos seguían con la rutina habitual. Entre ellos estaba Pascal Payet, un hombre que ya había sorprendido al país años antes con una fuga aérea. A unos kilómetros de la prisión, un helicóptero despegó para lo que parecía un vuelo turístico más. El piloto no sabía que su día cambiaría por completo. Poco después de elevarse, varios individuos armados a bordo lo obligaron a desviar la ruta. El helicóptero emprendió entonces una trayectoria directa hacia la cárcel, sin que las autoridades lo supieran. En el patio de la prisión, algunos guardias notaron un ruido extraño. Al mirar hacia arriba, vieron cómo el helicóptero descendía rápidamente. No había tiempo para activar protocolos complejos ni para reorganizar al personal. La aeronave se colocó sobre el patio interno en cuestión de segundos. El aparato no aterrizó con delicadeza. Descendió con prisa, con poco margen, levantando polvo y obligando a los guardias a retroceder por el viento y el ruido. Los atacantes bajaron del helicóptero e ingresaron al área del patio donde se encontraba Payet. Todo el movimiento fue extremadamente rápido. Los cómplices llegaron hasta él, lo sacaron del grupo de presos y lo llevaron hacia la aeronave. Los custodios intentaron reaccionar, pero se vieron superados por la velocidad y la sorpresa del ataque. Nadie imaginaba que Payet, vigilado y trasladado regularmente para evitar justamente fugas organizadas, pudiera ser rescatado de esa manera nuevamente. En cuestión de minutos, Payet estaba dentro del helicóptero. El piloto, todavía bajo amenazas, volvió a elevar el aparato. Desde abajo, los guardias observaban impotentes cómo la nave se alejaba, dejando un enorme silencio después del estruendo de las hélices. Una vez fuera del perímetro de la prisión, el helicóptero tomó rumbo hacia el interior del país. Tras varios kilómetros, aterrizó en un punto aislado. Allí, Payet y sus cómplices descendieron y escaparon en un vehículo que los esperaba. El piloto fue liberado, sin daños, y más tarde relató a la policía lo ocurrido. La fuga generó un impacto nacional inmediato. Las autoridades activaron dispositivos de búsqueda por aire y tierra. Revisaron carreteras y fronteras y siguieron pistas durante semanas. Finalmente, meses después, Payet fue encontrado y detenido en España, poniendo fin a una de las fugas más espectaculares y comentadas de Europa. Aquella tarde de julio quedó grabada en la historia. Un helicóptero descendiendo sobre una prisión, una operación fulminante y un hombre que volvió a escapar de una forma tan sorprendente que parecía de película, pero que sucedió exactamente así, en la vida real. La fuga de Pascal Payet no solo conmocionó a Francia, sino que tuvo un efecto inmediato y profundo en todo el sistema penitenciario del país. Apenas se confirmó la noticia, los ministerios de Justicia y Seguridad comenzaron a recibir reportes de emergencia. Las autoridades se enfrentaron a una combinación de incredulidad y alarma. ¿Cómo había sido posible que un recluso de alta peligrosidad eludiera todos los controles de una prisión considerada segura? Inmediatamente se inició una investigación interna. Todos los protocolos de seguridad fueron revisados al detalle. Los registros de vigilancia, los horarios de guardias, la disposición de los patios y los sistemas de monitoreo electrónico fueron analizados con lupa. Cada paso de la fuga de Payet se convirtió en objeto de estudio, y los responsables de la custodia recibieron cuestionamientos rigurosos sobre posibles negligencias. Se implementaron entrevistas, revisiones y auditorías que no habían sido previstas antes de aquel día. La presión sobre el personal de prisiones fue inmensa. Los guardias y funcionarios se encontraron bajo un escrutinio intenso, mientras los medios de comunicación publicaban titulares impactantes que detallaban la fuga con lujo de detalle. La combinación de la espectacularidad del escape, la rapidez con que se llevó a cabo y la coordinación de terceros convirtió el caso en un tema de cobertura constante. Cada día, nuevas reconstrucciones gráficas y análisis de expertos aparecían en los periódicos, en la televisión y en plataformas digitales, haciendo que la presión pública aumentara sin pausa. El efecto en la opinión pública fue inmediato. La ciudadanía se sintió desconcertada y, en muchos casos, insegura. La percepción de que las prisiones podían ser vulnerables a métodos audaces y sofisticados generó un debate intenso sobre la seguridad y la eficacia de las instituciones penitenciarias.
Los ciudadanos exigieron respuestas claras y medidas concretas para evitar que algo similar volviera a suceder. La respuesta institucional no se hizo esperar. Las autoridades de prisiones reforzaron de manera inmediata los controles internos. Se revisaron los procedimientos de acceso a patios, se aumentó la supervisión en áreas críticas y se instalaron sistemas de vigilancia adicionales. Las celdas de alta seguridad recibieron modificaciones, desde cerraduras reforzadas hasta cámaras de vigilancia adicionales, para garantizar que un hecho como el de Payet no pudiera repetirse. Además, se activaron protocolos de coordinación con fuerzas policiales locales, nacionales e internacionales. Los centros de control comenzaron a recibir información en tiempo real, rastreando cualquier movimiento que pudiera estar relacionado con la fuga. La colaboración entre diferentes agencias se intensificó y se asignaron recursos especiales a los equipos de inteligencia y seguridad para anticipar posibles movimientos del fugitivo. El impacto se extendió más allá de la prisión donde Payet escapó. Todas las instalaciones de alta seguridad del país recibieron inspecciones inmediatas. Los protocolos de transporte de reclusos fueron revisados y se reforzó la seguridad aérea y terrestre para trasladar internos de alto riesgo. Ninguna ruta, ninguna medida de vigilancia fue considerada suficiente sin una revisión exhaustiva y detallada. A nivel institucional, la fuga obligó a cuestionar procedimientos largamente aceptados. Se identificaron puntos débiles en la comunicación interna, en la distribución de recursos humanos y en la coordinación entre distintas unidades. Las autoridades se dieron cuenta de que la seguridad no dependía únicamente de la tecnología o de la presencia física de guardias, sino también de la planificación estratégica, la anticipación de riesgos y la vigilancia constante de posibles vulnerabilidades. La presión mediática y ciudadana obligó además a que se hicieran informes públicos y comunicados oficiales explicando las medidas correctivas que se estaban implementando. Cada acción de la administración se volvió pública y cada decisión fue observada y evaluada por expertos, periodistas y ciudadanos por igual. Se convirtió en un caso de estudio no solo por la fuga en sí misma, sino por la respuesta institucional que desencadenó. En las semanas siguientes, la seguridad en las prisiones alcanzó niveles inéditos de rigor. Turnos más estrictos, patrullas adicionales, revisiones constantes y sistemas de alerta temprana se convirtieron en norma. La fuga de Payet, aunque espectacular, dejó una lección clara. Aún los sistemas más seguros podían tener grietas que un individuo bien preparado podía aprovechar. Y estas consecuencias inmediatas no se limitaron solo al aspecto físico o logístico. También afectaron la moral del personal penitenciario, la confianza de la ciudadanía y la percepción internacional sobre la seguridad de las prisiones francesas. Finalmente, la fuga provocó un efecto dominó en la manera en que se gestionaban las prisiones de alta seguridad en toda Europa. Se compartieron lecciones aprendidas, se analizaron protocolos y se diseñaron estrategias preventivas que buscaban asegurar que ningún otro recluso pudiera repetir un escape de esta magnitud. La consecuencia inmediata de la fuga de Payet fue, por tanto, mucho más que la búsqueda de un hombre. Fue la transformación temporal y permanente de un sistema entero. La fuga de Pascal Payet se convirtió en mucho más que un hecho aislado. Trascendió como un episodio paradigmático en la historia de la seguridad penitenciaria moderna. A medida que la noticia se difundía, expertos en seguridad, criminología y gestión penitenciaria comenzaron a analizar cada detalle con minuciosa atención. La operación de escape, que involucró el uso de un helicóptero para sacar a Payet de la prisión, no solo era audaz, era una demostración de planificación, coordinación y ejecución que pocos habían anticipado. Desde el punto de vista institucional, la fuga se convirtió en un caso de estudio de referencia en toda Europa. Los sistemas de transporte de reclusos, hasta entonces considerados seguros, fueron revisados y redefinidos. Los protocolos, que parecían infalibles, se demostraron vulnerables ante la creatividad y el riesgo calculado de un individuo. Esto obligó a los responsables de prisiones y seguridad a replantear cada aspecto de la custodia de internos de alto riesgo: la logística, la coordinación aérea, la vigilancia terrestre y, sobre todo, la anticipación de posibles escenarios de fuga. Las universidades y centros de investigación en criminología comenzaron a incluir el caso de Pascal Payet en sus programas académicos. Los estudiantes analizaban cada movimiento, cada decisión tomada durante la fuga, evaluando no solo la técnica, sino también la psicología del fugitivo y el comportamiento de las autoridades durante la crisis. Cada componente de la fuga fue diseccionado: la preparación previa, la complicidad externa, la sincronización con terceros y la audacia de utilizar un helicóptero para sobrevolar las defensas de la prisión. La narrativa de la fuga se convirtió en un ejemplo concreto de cómo la planificación meticulosa y el pensamiento creativo pueden superar incluso los sistemas más estrictos. En el ámbito operativo, la fuga dejó enseñanzas permanentes. Las fuerzas de seguridad comenzaron a implementar simulacros más complejos y ejercicios de prevención de fugas que incorporaban escenarios aéreos y terrestres coordinados. Se mejoraron los sistemas de comunicación entre unidades, se reforzaron los puntos de control
y se aumentó la presencia de supervisores en zonas críticas. Incluso la formación de pilotos y personal aéreo encargado de traslados de internos fue revisada y adaptada para prevenir posibles incidentes similares. El impacto de la fuga también se extendió al nivel cultural y mediático. Documentales, libros, reportajes especiales y reconstrucciones televisivas recrearon cada momento del escape, mostrando la combinación de audacia y estrategia que convirtió a Payet en un símbolo de fugas espectaculares. Su nombre y la imagen del helicóptero sobrevolando la prisión se grabaron en la memoria colectiva, convirtiéndose en un caso de estudio no solo de criminología, sino también de comunicación y percepción pública. La fuga fue discutida en conferencias internacionales sobre seguridad, en seminarios sobre gestión penitenciaria y en foros especializados en tácticas de prevención de delitos de alto riesgo. En la práctica, el legado se materializó en cambios concretos: prisiones reforzadas, sistemas de vigilancia optimizados, patrullas coordinadas y procedimientos de transporte más seguros. Las autoridades aprendieron que la seguridad no depende únicamente de la infraestructura física o de la tecnología, sino de la combinación de vigilancia constante, anticipación de riesgos y planificación estratégica. La fuga de Payet demostró que incluso los sistemas más modernos podían ser vulnerables si no se contemplaban escenarios inesperados y creativos. A nivel internacional, la fuga generó cooperación entre agencias penitenciarias de distintos países. Se compartieron protocolos revisados, se estudiaron patrones de comportamiento de reclusos de alto riesgo y se establecieron canales de comunicación más efectivos entre países fronterizos. La colaboración transnacional se fortaleció como resultado directo de esta fuga, consolidando un legado que iba mucho más allá de Francia. En el ámbito académico, investigadores de criminología, seguridad y psicología comenzaron a estudiar la personalidad y el comportamiento de Payet. Se analizaron sus motivaciones, la toma de decisiones en situaciones de alto riesgo y la forma en que evaluaba y explotaba las debilidades del sistema. Esto generó publicaciones y estudios que todavía se utilizan como referencia para evaluar riesgos, planificar operaciones de custodia penitenciaria y formar profesionales de seguridad penitenciaria. Incluso en la percepción pública, la fuga dejó huella. Las personas se interesaron por la dinámica de las prisiones de alta seguridad, por las medidas que los estados implementan para mantener a los internos bajo control, y por la forma en que la astucia individual puede desafiar sistemas enteros. El caso de Payet se convirtió en un ejemplo narrativo que inspiró debates, análisis y hasta estudios sobre ética, seguridad y justicia, mostrando cómo un solo hecho puede impactar múltiples niveles de la sociedad. Finalmente, el legado de la fuga de Pascal Payet es múltiple. Transformó la forma en que se perciben y operan las prisiones de alta seguridad, inspiró cambios legales y procedimentales, generó cooperación internacional y proporcionó un caso de estudio que continúa enseñando lecciones a expertos y ciudadanos. La fuga no solo quedó registrada como un episodio espectacular en la historia europea, se convirtió en una referencia permanente, una advertencia sobre la importancia de la vigilancia, la anticipación y la preparación, y un ejemplo de cómo la creatividad y la audacia pueden desafiar incluso los sistemas más estrictos. La fuga de Pascal Payet no terminó simplemente con su captura posterior. Las repercusiones se sintieron durante años y dejaron un legado profundo en múltiples niveles del sistema de seguridad, la justicia, la percepción pública y la cultura europea. A largo plazo, esta fuga se convirtió en un punto de referencia para entender cómo los sistemas penitenciarios pueden ser vulnerables incluso bajo las medidas más estrictas y cómo la coordinación y la previsión son fundamentales para prevenir incidentes similares. En primer lugar, a nivel institucional, la fuga obligó a las autoridades a reevaluar por completo los protocolos de seguridad en las prisiones de alta seguridad. No se trataba únicamente de mejorar cerraduras o reforzar patrullas. Se trataba de cambiar la manera en que se concebía la custodia de reclusos de alto riesgo. Se implementaron controles más sofisticados, sistemas de monitoreo electrónicos mejorados y procedimientos estandarizados para la transferencia de internos entre prisiones. Cada lección aprendida de la fuga de Payet fue documentada y utilizada para construir un marco preventivo que buscaba anticipar escenarios imprevistos. Este proceso también generó un cambio en la formación del personal penitenciario. Se introdujeron programas de entrenamiento más avanzados, simulaciones de fuga, ejercicios de coordinación interinstitucional y escenarios de emergencia que incluían tanto amenazas terrestres como aéreas. Los guardias comenzaron a recibir formación no solo en vigilancia física, sino también en análisis de riesgo, comportamiento humano y estrategias de prevención de fugas complejas.
La experiencia de Payet se convirtió en un manual práctico para enseñar a anticipar los movimientos de un fugitivo ingenioso. En el ámbito legal, la fuga provocó revisiones y cambios legislativos. Se introdujeron normas más estrictas para la custodia de internos de alto riesgo, se redefinieron las responsabilidades de los funcionarios penitenciarios y se reforzaron las sanciones en casos de negligencia. La fuga demostró que incluso los sistemas más modernos necesitaban un marco legal sólido que respaldara la seguridad y que las fallas humanas podían tener consecuencias extraordinarias si no se preveían correctamente. A nivel social, la fuga de Payet tuvo un efecto duradero en la percepción de la seguridad y la confianza ciudadana. Durante años, la sociedad recordó con asombro la audacia del escape y al mismo tiempo la vulnerabilidad de las instituciones. Los medios continuaron analizando el caso en retrospectiva, reconstruyendo detalles, entrevistando expertos y generando debates sobre cómo un sistema de seguridad puede ser eludido con creatividad y riesgo calculado. La cobertura mediática ayudó a mantener vivo el caso, reforzando su impacto y asegurando que las lecciones aprendidas fueran estudiadas y discutidas ampliamente. En el plano internacional, la fuga llevó a una cooperación más estrecha entre agencias de seguridad europeas. Países vecinos comenzaron a compartir información sobre procedimientos de custodia, transporte de reclusos y sistemas de alerta temprana. Se realizaron conferencias, talleres y seminarios para estudiar los detalles de la fuga, evaluar vulnerabilidades y diseñar estrategias preventivas que pudieran aplicarse de manera transnacional. La historia de Payet se convirtió en un ejemplo de cómo un incidente local puede tener repercusiones y enseñanzas de alcance internacional. Además, la fuga inspiró un análisis profundo de la psicología del delincuente de alto riesgo. Criminólogos y psicólogos estudiaron la motivación, la planificación y la ejecución de Payet, examinando cómo evaluaba las debilidades del sistema y cómo coordinaba a terceros para lograr su objetivo. Esta investigación permitió comprender mejor no solo la mente de un fugitivo excepcional, sino también cómo diseñar sistemas que puedan resistir intentos de evasión similares en el futuro. La combinación de creatividad, planificación y audacia humana fue estudiada como un caso de enseñanza invaluable. La cultura popular también adoptó la fuga como referencia. La historia de Payet inspiró libros, documentales, análisis periodísticos y reconstrucciones televisivas que llegaron a un público masivo. Se convirtió en un ejemplo de fuga memorable, un caso que trascendió el ámbito institucional y pasó a formar parte de la narrativa colectiva europea sobre crimen, justicia y seguridad. Años después, su historia sigue siendo mencionada como una advertencia sobre la importancia de la previsión, la coordinación y la vigilancia constante. En términos de legado operativo, la fuga provocó la creación de protocolos y unidades especiales para prevenir fugas complejas. Los sistemas de transporte de internos se modernizaron, incorporando medidas de seguridad más estrictas, monitoreo continuo y controles redundantes. Los movimientos de internos de alto riesgo ahora requieren coordinación simultánea entre unidades aéreas, terrestres y de inteligencia, asegurando que ningún escenario quede desatendido. La operación de seguridad se volvió más sofisticada, más preventiva y más resiliente gracias a las lecciones aprendidas de aquel episodio. Finalmente, la fuga de Payet es un recordatorio de la interacción entre vulnerabilidad humana y fortaleza institucional. Mostró que incluso los sistemas más seguros pueden ser desafiados por individuos astutos y que la vigilancia, aunque esencial, debe combinarse con anticipación estratégica y preparación constante. El efecto a largo plazo de esta fuga no se limita a cambios físicos en las prisiones, sino que abarca un cambio de mentalidad. Autoridades, expertos y ciudadanos aprendieron a observar, analizar y prepararse para escenarios que antes se consideraban imposibles. Hoy, la fuga de Pascal Payet se recuerda no solo por su espectacularidad, sino por las profundas transformaciones que provocó. En la seguridad penitenciaria, en la cooperación internacional, en la criminología, en la cultura y en la percepción pública, su huella permanece. Fue un evento que enseñó lecciones duraderas sobre riesgo, creatividad, planificación y coordinación, y que sigue siendo un referente sobre cómo un solo episodio puede influir en políticas, procedimientos y percepciones durante décadas.